Si trabajas en la playa del silencio, hay 5 reglas que debes seguir, o algo saldrá de donde no debe. Algo que lleva esperando más de un siglo. Mi nombre es Marina, y no fui lo bastante rápida. Hace apenas 3 noches, alguien rompió la regla más importante, la única que garantizaba que las voces se quedaran en el agua. Ahora no lo hacen, ahora me buscan a mí. Los susurrantes ya han empezado a llamarme por mi nombre. Lo escucho en el viento salobre que se cuela por las grietas de las ventanas selladas. Lo siento como un cosquilleo helado en la nuca cuando estoy de espaldas al mar. No es la voz de una persona, es un coro, un millar de ahogados llamando al unísono, pero con una sola intención. Creen que soy una de ellos. Creen que les pertenezco. Aún no han venido a por mí, pero sé que lo harán. La marea sube. Si escuchas voces que no deberían existir, si el aire huele a sal y a tumba al mismo tiempo, ya es demasiado tarde para ti. Y para mí, creo que siempre lo fue. El error no fue que Leo respondiera al mar. El error fue que yo aceptara este trabajo. Hay exactamente 5 reglas. Ni una más, ni una menos. 5 pilares erosionados que mantienen contenido algo que nunca debió despertar. No son sugerencias, no son supersticiones de viejos pescadores. Son el tejido cicatrizante sobre una herida abisal. Llevo 8 meses aquí, 8 meses obedeciendo cada una de ellas con el fervor de una monja aterrorizada. He visto lo que pasa cuando te desvías 1 milímetro. He visto las sombras que se alargan cuando no deberían. He sentido el frío que no pertenece a la noche. Las reglas contienen el eco de los huéspedes perdidos, las almas que la marea reclamó cuando este lugar aún prometía el paraíso. Ahora, esa promesa es una trampa y la marea tiene hambre. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué una arquitecta de 45 años, que una vez diseñó edificios premiados, aceptaría ser la única vigilante de un resort en ruinas? La respuesta tiene un nombre: Inés, mi hija. Hace 2 años, lo que creí que era un diagnóstico médico cayó sobre nosotros como una lápida. Los médicos hablaban de una enfermedad neurodegenerativa rara, pero ahora sé que era algo mucho más antiguo y extraño. Mi hija había empezado a escuchar voces que no debería escuchar. Lo perdí todo, intentando salvarla de algo que no entendía. Mi estudio de arquitectura se fue a la quiebra. Mi matrimonio se disolvió bajo el peso de las noches en vela y una desesperación que crecía como una marea negra. Mi exmarido, Carlos, se llevó a Inés, no por maldad, sino porque yo me había convertido en un fantasma, una mujer obsesionada con encontrar una cura para algo que los médicos no podían explicar. Me quedé sola, con una montaña de facturas médicas y una culpa que me carcomía las entrañas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Inés, escuchaba sus susurros nocturnos sobre los niños del agua que la llamaban para jugar. Fue entonces cuando vi el anuncio. Se busca cuidadora para propiedad privada en la costa, alojamiento incluido, salario excepcional, absoluta discreción requerida. No mencionaba Playa del Silencio. Ese era su nombre local, el que la gente del pueblo cercano usaba con una mezcla de miedo y desprecio. El sueldo era tan alto que parecía un error tipográfico, suficiente para cubrir cualquier tratamiento que Inés pudiera necesitar. Era la única razón. Cada noche de terror, cada susurro que ignoraba, cada regla que seguía al pie de la letra, era un pago más para mantener viva la esperanza de salvar a mi hija. Era mi penitencia y mi salvación.
La historia del resort era un secreto a voces. Inaugurado en los años 60 como el pináculo del lujo, cerró sus puertas abruptamente en menos de una década. Los rumores decían que estaba construido sobre un cementerio no consagrado de marineros naufragados siglos atrás. Durante su breve apogeo, los informes de huéspedes desaparecidos se silenciaron con dinero. Familias enteras que llegaban para unas vacaciones de ensueño y simplemente se desvanecían. Los registros de entrada estaban ahí, pero los de salida estaban vacíos. En los últimos 20 años, antes de que yo llegara, 7 cuidadores habían renunciado sin explicación. 3 simplemente se esfumaron, dejando sus pertenencias en las taquillas y la comida a medio hacer en la mesa. La gente del pueblo decía que el lugar no estaba embrujado, sino hambriento. Hace 3 meses, la agencia me envió ayuda, o eso decían. Se llamaba Leo, un joven de 20 y pocos, estudiante de posgrado en biología marina, con una sonrisa arrogante y una fe ciega en la lógica. Para él, todo era un fenómeno explicable. Las desapariciones eran probablemente estafas de seguros. Los ruidos, infrasonidos producidos por las formaciones rocosas submarinas. Las reglas, un elaborado folclore para mantener a los curiosos alejados. La mente humana es experta en crear patrones donde no los hay, Marina, me dijo el primer día mientras yo le explicaba la importancia de cerrar todas las persianas antes del anochecer. Es solo un mecanismo de supervivencia obsoleto. Su escepticismo era un insulto a mi terror. Pero quien me dio las reglas no fue un simple gerente de recursos humanos. Fue doña Remedios, una anciana del pueblo cuya familia había vivido en esas tierras desde antes de que se construyera el resort. Sus manos eran nudos de artritis y salitre, y sus ojos, de un gris profundo como el mar en una tormenta, parecían contener generaciones de miedo. Me citó en la capilla abandonada del resort, el único lugar que, según ella, ellos respetaban. Su voz no era la de una anciana, tenía un eco extraño, como si viniera de muy lejos, del otro lado de una vasta extensión de agua. La entrega de las reglas no fue una orientación laboral, fue una ceremonia fúnebre. Escucha con atención, hija, me dijo doña Remedios. Su aliento olía a algas secas y anís. No te daré las llaves del paraíso, sino las del purgatorio. Estas reglas no son para proteger la propiedad, son para proteger tu alma. Regla número 1. Cada mañana, al amanecer, debes pulir las placas de latón de las 44 cabañas que dan al mar. Sin excepción, usa el paño y el aceite que te dejaré. Pule cada una hasta que puedas ver tu reflejo claramente. La primera vez que lo oí, pensé que era una tarea de mantenimiento extraña. Es para mantenerlas brillantes, le dije. Ella negó con la cabeza lentamente. No, es para que ellos recuerden el pacto, para que vean un rostro vivo y recuerden que este lado no les pertenece todavía. Regla número 2. Entre las 5:47 de la tarde y las 6:03 de la tarde ocurre el falso crepúsculo. El sol parecerá ponerse 2 veces. Durante esos 16 minutos no debes estar al aire libre y bajo ninguna circunstancia debes mirar directamente a la línea del horizonte. Es el momento en que los dos mundos se tocan. Recuerdo el escalofrío que me recorrió. ¿Qué pasa si miras?, pregunté. Su respuesta fue un susurro helado. Verás la verdadera forma de la playa, y ellos te verán a ti. Regla número 3.
Si una niebla densa y antinatural sube desde el mar, no desde la tierra, y huele a flores marchitas, tienes menos de 1 minuto para encerrarte en la habitación de seguridad del sótano. No importa lo que oigas fuera. No importa si escuchas a alguien pidiendo ayuda con tu propia voz. No abras hasta que el olor desaparezca. Esa regla me aterrorizó. La idea de que la niebla tuviera un olor específico, la advertencia sobre mi propia voz, era demencial. Remedios simplemente añadió: saben lo que amas, usarán tus propios recuerdos para abrir la puerta. Regla número 4. En la torre del vigía hay una brújula de barco antigua. Su aguja nunca apunta al norte. Siempre gira lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Nunca, jamás, debe detenerse. Si se detiene, tienes exactamente 90 segundos para llegar a ella y hacerla girar manualmente. 90 segundos, Marina, ni uno más. ¿Qué señala?, le pregunté confundida. No señala nada, respondió ella, con la mirada perdida en el mar. Empuja, mantiene la marea metafísica a raya. Si se detiene, la orilla empieza a deslizarse hacia nosotros. Y finalmente, la más importante, la que Leo rompió, se inclinó hacia mí, sus nudillos blancos de apretar el banco de la capilla. Regla número 5. Y esta es la ley de la que depende tu vida. Si estás cerca del agua, especialmente de noche, y escuchas las olas susurrar tu nombre, no respondas, no lo reconozcas, no gires la cabeza, no muestres que lo has oído. Cierra los ojos, tápate los oídos con fuerza y recita en voz alta los nombres de las personas vivas que amas, una y otra vez, hasta que el susurro se convierta de nuevo en el sonido normal de las olas. Responderles es aceptar su invitación, y ellos no aceptan un no por respuesta una vez que has aceptado. La primera violación ocurrió durante la segunda semana de Leo. Fue la regla número 2. Eran las 5:45 de la tarde. Yo estaba asegurando la puerta principal del vestíbulo. «Leo, adentro, ya casi es la hora», le grité. Lo vi en la terraza, con un equipo de medición en las manos. Me sonrió con condescendencia. «Tranquila, Marina. Quiero registrar la fluctuación de la presión barométrica durante este supuesto falso crepúsculo. Es un fenómeno atmosférico fascinante, probablemente una inversión térmica costera». «No es un fenómeno, es una advertencia», supliqué. Eran las 5:47 de la tarde. El sol, que ya se había ocultado tras las colinas, reapareció de repente, tiñendo el cielo de un naranja violento y enfermo. Era una luz que no daba calor, una luz muerta. Leo levantaba su dispositivo, fascinado. «Increíble, la temperatura ha bajado 6 grados en 10 segundos». Entonces ocurrió. El sonido del océano se detuvo, no se desvaneció, se cortó de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El silencio era tan profundo que dolía, un vacío absoluto que absorbía todo. Leo se quedó paralizado, su sonrisa borrada. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró hacia el horizonte y su rostro se volvió blanco como el papel. ¿Qué es eso?», balbuceó. No me atreví a mirar. Corrí hacia él, lo agarré del brazo y lo arrastré hacia adentro mientras cerraba de un portazo las puertas de cristal. Justo cuando el cerrojo hizo clic, un sonido rompió el silencio. No era del exterior, venía de dentro de la habitación, un sonido claro, nítido e imposible. La risa cristalina de un niño pequeño. No había niños allí. No había habido niños en décadas. La luz antinatural se desvaneció. El sonido del mar
regresó de golpe, como una exhalación contenida. Leo temblaba, pálido y sudoroso. ¿Oíste eso?, susurró. Te lo advertí, Leo, le dije, mi propia voz temblando. Esto no es ciencia, es supervivencia. Él se recompuso, aunque tardó varios minutos. Anomalía acústica, murmuró para sí mismo, pero sin convicción. El cambio de presión pudo haber creado un eco fantasma. Vi en sus ojos que no se lo creía, pero su orgullo era más fuerte que su miedo. Ese fue el principio del fin. Las siguientes semanas fueron una lenta espiral hacia el infierno. El miedo inicial de Leo se transformó en una obsesión peligrosa. Quería provocar una reacción, registrarla, entenderla. Se convirtió en un juego del gato y el ratón entre su arrogancia y mi terror. Un mes después de su llegada, fue la regla 4. Estábamos en la cocina comunal. De repente, sentí un frío glacial recorrer el suelo, como si una puerta al invierno se hubiera abierto bajo nosotros. El leve zumbido eléctrico del resort se silenció. Corrí hacia la ventana que daba a la torre. La pequeña luz que indicaba que la brújula funcionaba estaba apagada. ¡La brújula!, grité. Corrimos. Subimos las escaleras de caracol de la torre de 3 en 3. Teníamos 90 segundos. A los 45 segundos empezamos a oírlo. Un arañazo, primero en la puerta de la torre, luego en las ventanas, luego en todas partes. Era un sonido seco, como uñas largas rascando madera, pero venía de todas las superficies a la vez, de las paredes de piedra, del techo de metal, del suelo de hormigón. Era como estar dentro de un ataúd en el que algo intentaba entrar. Llegamos a la cima a los 80 segundos. La aguja de la brújula estaba quieta, apuntando directamente hacia el mar. Leo se quedó paralizado por el sonido, pero yo no. El rostro de Inés apareció en mi mente. Salté hacia la vitrina, la abrí y golpeé la aguja con el dedo. Empezó a girar de nuevo, lentamente, perezosamente. Al instante, los arañazos cesaron. Leo estaba apoyado contra la pared, respirando con dificultad. Era el viento, dijo, pero su voz era un hilo. La estructura se contrae por el frío. No le respondí. Solo podía pensar en lo cerca que habíamos estado. Esa noche encontré el diario de Leo abierto en su habitación. Había dibujado la brújula y a su lado una frase. No apunta lejos de ellos, apunta hacia ellos. Les dice dónde estamos. Su lógica se estaba retorciendo, volviéndose tan enferma como el lugar. La violación de la regla 3 fue la más aterradora hasta ese momento. Ocurrió un martes, 6 semanas más tarde. Una niebla espesa, de un blanco lechoso, empezó a subir desde la orilla. Olía a lirios pudriéndose en un jarrón. «¡Al sótano, ahora!», le ordené. Corrimos por los pasillos mientras la niebla se filtraba por debajo de las puertas. Llegamos a la habitación de seguridad, una reliquia de la Guerra Fría, y cerré la pesada puerta de acero justo cuando la niebla envolvía el pasillo. Nos sumimos en la oscuridad y el silencio, solo rotos por nuestras respiraciones. Entonces empezó una voz suave desde el otro lado de la puerta. «Mamá, ¿por qué me dejaste aquí? Tengo frío». Era la voz de Inés. Mi corazón se detuvo. Cada fibra de mi ser gritó que abriera esa puerta, que abrazara a mi hija. Me pegué a la pared opuesta, mordiéndome el puño para no gritar, las lágrimas corriendo por mi cara. Era ella. Sonaba exactamente como ella. «Por favor, mamá, el médico dijo que vendrías. ¿Por qué no abres?».
Leo me miraba, horrorizado. Veía la tortura en mi rostro. Marina, no es real, susurró. Es una imitación. Recuerda la regla. Pero la voz seguía, llorando, suplicando. Luego se unió otra voz, la de mi exmarido, Carlos. Marina, por el amor de Dios, nuestra hija está ahí fuera. ¿Te has vuelto loca? Era un asalto psicológico perfecto. Estuve a punto de ceder. Me levanté, caminando hacia la puerta, mi mano temblando mientras se acercaba al pestillo. Leo se interpuso. No, recuerda por qué estás aquí. Es por la verdadera Inés. Esto es una trampa. Sus palabras me atravesaron la niebla de dolor. Caí de rodillas, sollozando, mientras las voces de mi familia me acusaban, me insultaban, me rogaban. Duró casi una hora. Cuando el olor a flores marchitas finalmente se disipó y abrimos la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero en el polvo del suelo, justo frente a la puerta, había pequeñas huellas mojadas, como las de un niño descalzo. Leo no volvió a ser el mismo. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una paranoia febril. Apenas dormía. Lo oía deambular por la noche, susurrando para sí mismo. Su diario se llenó de diagramas demenciales, intentos de mapear las voces, de triangular su origen. Estaba cayendo por el precipicio, y yo sabía que solo era cuestión de tiempo que intentara alcanzar el fondo. La última noche llegó con una luna llena tan brillante que convertía las crestas de las olas en plata líquida. Yo estaba en la torre, vigilando la brújula, sintiendo una opresión en el pecho. No había visto a Leo en horas. Una premonición horrible, fría y afilada, se clavó en mi estómago. Bajé corriendo. No estaba en su habitación. Su diario estaba abierto sobre la cama. La última página contenía una única frase, escrita con una caligrafía temblorosa y frenética. Tengo que saber si es ella. Es la única forma de demostrarlo. Si no es mamá, entonces nada es real. Corrí hacia la playa, y allí estaba él, de pie en la orilla, con el agua lamiendo sus tobillos. La marea estaba baja, tranquila, demasiado tranquila. ¡Leo, no!, grité, mi voz rota por el pánico. ¡Vuelve aquí, por favor! Se giró. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. Parecía un hombre de 80 años. He estado escuchándola toda la noche, Marina, dijo, su voz extrañamente calmada. ¿Mi madre? Murió cuando yo tenía 10 años. La oigo justo ahí. Señaló la superficie oscura del agua. Y entonces lo oí yo también. No era la voz de su madre, era el coro, el siseo de 1000 gargantas ahogadas, pero esta vez formaban un solo nombre con una claridad aterradora. ¡Leo! Era un sonido que se arrastraba por la piel, que prometía consuelo y olvido. Vi el conflicto en su rostro, la lucha entre el último vestigio de razón y una vida entera de anhelo por su madre perdida. No es ella, Leo, es una trampa. Recuerda la regla, supliqué, acercándome lentamente. Leo, hijo mío, te he echado tanto de menos, susurró el mar. Fue demasiado para él. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Sonrió, una sonrisa rota e infantil. «¿Mamá?», susurró, y luego lo gritó al mar con todo el aire de sus pulmones. «Mamá, estoy aquí». La respuesta fue instantánea y apocalíptica. El mar no se levantó en una ola, se retiró. En un segundo, el agua retrocedió cientos de metros, dejando al descubierto un lecho marino que no era de arena ni de roca. Era una masa pulsante de cuerpos.
cuerpos pálidos, hinchados, entrelazados como una alfombra de pesadilla. Cientos, quizás miles de ellos. Hombres, mujeres, niños, todos con los ojos abiertos y vacíos, todos girando lentamente sus cabezas hacia Leo. El cielo se oscureció como si un eclipse total hubiera ocurrido en un instante. El aire se llenó de un gemido ensordecedor, el lamento colectivo de todos los ahogados. Las figuras pálidas en el lecho marino comenzaron a moverse, a arrastrarse fuera del fango, extendiendo sus brazos huesudos hacia la orilla. Leo gritó, un alarido de puro terror primordial. Intentó correr, pero sus pies estaban hundidos en la arena mojada. De la masa de cuerpos, innumerables manos pálidas y arrugadas surgieron y lo agarraron por los tobillos, las piernas, la cintura. Lo tiraron al suelo. Vi cómo su piel empezaba a volverse translúcida. Sus ojos se llenaban de agua salada desde dentro. Lo estaban ahogando en tierra firme. Lo estaban absorbiendo. Su último grito fue ahogado por una ola de agua negra que surgió de su propia boca mientras lo arrastraban hacia la masa de cuerpos que regresaba con la marea. Yo estaba paralizada, viendo el horror. Entonces el coro cambió de objetivo. Mariquina. El instinto, el amor por mi hija, me salvó. Cerré los ojos con fuerza, me tapé los oídos hasta que me dolieron los tímpanos y empecé a gritar. ¡Inés! ¡Inés, te quiero! ¡Inés! ¡Carlos! ¡Inés! Lo grité una y otra vez, un mantra desesperado contra el abismo. Sentí el frío mortal pasar a mi lado, el olor a tumba mojada, el roce de dedos helados en mi cuello, pero no respondí. Seguí gritando el nombre de mi hija hasta que me quedé sin voz, hasta que caí de rodillas en la arena, y el único sonido que quedó fue el rugido normal y corriente del océano. Cuando abrí los ojos, ella estaba allí, doña Remedios. Estaba de pie a mi lado, mirando el mar en calma como si nada hubiera pasado. No parecía sorprendida, solo infinitamente cansada. «¿Pacto?», grazné, mi garganta en carne viva. Me ayudó a levantarme y me guió de vuelta al resort, a la capilla. Allí, a la luz de una única vela, me contó la verdad. El fundador del resort, un magnate sin escrúpulos en los años 60, había descubierto algo durante la construcción, un nexo, un punto débil en la realidad donde este mundo tocaba otro, un océano oscuro y sin fin, habitado por los ecos de todos los que se habían ahogado en el mar a lo largo de la historia, sedientos de vida. Hizo un trato con ellos, explicó Remedios, su riqueza y éxito a cambio de alimento, huéspedes, un goteo constante de almas para mantenerlos saciados. Las reglas no las inventó él, las descubrieron los supervivientes a lo largo de los años, a base de prueba y error, un error por cada alma perdida. Mi bisabuela fue una de las primeras camareras. Vio cómo se llevaban a familias enteras. La verdad era más monstruosa de lo que había imaginado. Pero la última revelación fue la que me destrozó. «Este lugar no te eligió al azar, Marina», dijo, sus ojos grises fijos en los míos. «Tu familia está ligada a esta costa. Tu bisabuelo, Teodoro, era el farero del viejo faro, el que se derrumbó en la tormenta de 1912. Él fue el primero en verlos, el primero en entender. Intentó advertir a la gente, pero lo tomaron por loco». Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordaba las viejas historias de mi abuelo sobre el loco Teodoro. «El lugar te llamó», continuó Remedios. «Necesita un guardián con la sangre de alguien que ya conoce el secreto. Te necesitaba desesperada, débil». Hizo una pausa.
Y sus siguientes palabras me golpearon como un maremoto. Pero hay algo más, Marina, algo que tú misma has olvidado. ¿Qué quieres decir? Susurré, aunque una parte de mí ya lo sabía. Lo que creíste que era la enfermedad de Inés no era lo que los médicos te dijeron. Era algo más antiguo, más extraño. Tu hija había empezado a escuchar las voces del mar, incluso viviendo en la ciudad. Se despertaba por las noches hablando de los niños del agua que la llamaban para jugar. Los médicos lo diagnosticaron como una enfermedad neurológica porque no tenían otra explicación. Mi respiración se volvió errática. Los recuerdos que había enterrado comenzaron a emerger como burbujas de aire desde el fondo de un lago. El accidente, Marina, no fue un accidente. Inés te pidió que la llevaras al mar. Insistió, gritó hasta que cediste, y cuando llegaron a la costa más cercana, ella caminó directo hacia las olas, como si algo la llamara. Tú la seguiste, tratando de detenerla, pero las olas nos llevaron a ambas. Terminé, mi voz apenas un susurro. Yo sobreviví, ella no. El mar te marcó esa noche, Marina. Te convirtió en una de sus guardianas. Por eso terminaste aquí. Por eso las reglas te resultan tan familiares. No es la primera vez que las sigues. Regresé al trabajo al día siguiente. No por elección. No hay elección. Ahora lo entiendo. Soy parte del lugar y el lugar es parte de mí. La deuda con Inés sigue ahí, pero ahora está teñida de una nueva obligación, una que huele a sal y a olvido. Me he convertido en la guardiana, en la carcelera. Doña Remedios se fue esa mañana. Mi tiempo ha terminado. Ahora es tu turno. Fue todo lo que dijo. Me dejó las llaves, el aceite para el latón y el peso de un siglo de secretos. A veces, por la noche, oigo la risa de Leo mezclada con el romper de las olas. A veces, oigo mi propia voz llamándome desde la niebla, pero he aprendido a ignorarlas. Me he convertido en una maestra del silencio. Hace una semana llamé a Carlos para contarle que había encontrado trabajo. Su voz sonaba extraña, distante. Antes de colgar, dijo algo que heló la sangre en mis venas. Marina, ha pasado algo raro. He estado soñando con Inés todas las noches. En los sueños está en una playa, jugando con otros niños. Me dice que está bien, que ha encontrado amigos. Pero cuando despierto, juraría que puedo oler sal marina en la habitación. El horror ya no está contenido en esta costa. La grieta que Leo abrió no se ha cerrado del todo. Está goteando. Pero el giro final, el que me robó el último gramo de esperanza, lo encontré anoche. En mi propia habitación, dentro del cajón de la mesita de noche que nunca había abierto, encontré un álbum de fotos. Fotos de mí en este mismo resort, pero no de hace 8 meses. Las fechas en el reverso mostraban años diferentes: 1995, 2003, 2011. En cada foto yo lucía exactamente igual. La misma edad, la misma expresión de terror contenido, la misma ropa. En la última foto, fechada hace 10 años, estoy de pie junto a una niña pequeña en la playa. Una niña que se parece exactamente a Inés, pero que lleva un vestido de época de los años 70. En el reverso, con mi propia letra, está escrito: Marina y su hija Esperanza, último día antes de que el mar se la llevara. No recuerdo a Esperanza, no recuerdo haber estado aquí antes, pero las fotos no mienten. Y ahora entiendo por qué las reglas me resultaban tan familiares desde el primer día. He estado aquí antes, muchas veces.
Cada vez que el mar se lleva a una de mis hijas, regreso. Cada vez que fallo como madre, el lugar me reclama de nuevo. Inés no fue la primera, y me temo que no será la última. Cuando pulo el latón por la mañana, a veces veo reflejos que no son míos, rostros de niñas que podrían haber sido mis hijas en otras vidas, en otros ciclos. Y cuando el viento sopla desde el mar, oigo sus voces mezclándose con las olas, llamándome mamá en idiomas que no reconozco, pero que mi corazón entiende. El ciclo no se rompió. Simplemente me ha reclamado una vez más. Y ahora debo esperar al siguiente cuidador, al próximo escéptico, para enseñarle las reglas que yo misma he olvidado y recordado una docena de veces. Porque algunas deudas nunca se saldan, solo se repiten, como las mareas, eternamente. Si trabajas en la playa del silencio, revisa con cuidado los manuales no oficiales de tu lugar de trabajo, porque las reglas más importantes nunca están escritas en los documentos oficiales. Pero los resorts abandonados no son los únicos lugares con reglas extrañas que mantienen a raya algo terrible. A veces, el horror te mira directamente a los ojos en el lugar más concurrido que puedas imaginar, como un centro comercial. Si un maniquí te devuelve la mirada, no sostengas el contacto. Pasarás a formar parte de la exhibición. Suscríbete al canal y acompáñanos para más historias aterradoras sobre reglas extrañas que pueden salvarte la vida o costarte todo lo que amas.